Cuando hablamos de primicia, en primer lugar tenemos que relacionar lo que es nuestra ofrenda a Dios, que viene primeramente de nuestros primeros frutos. La primicia es un principio bíblico que nos enseña a honrar a Dios con nuestros primeros frutos. Hoy muchos hablamos y decimos que no damos primicia porque nosotros no tenemos cultivo. Es que en nuestra sociedad actual son pocos los agricultores. De hecho, Colombia, siendo uno de los países en donde hay posibilidad de cultivar todo el año, es el país que menos se dedica a la agricultura. El pueblo de Israel tenía solo la oportunidad de hacerlo una o dos veces al año como máximo. Aquí en Colombia podemos cultivar todo el año, pero la gente no se dedica a la agricultura y el Estado tampoco brinda el apoyo necesario. Amén. Y nosotros decimos, bueno, las primicias eran los frutos. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Dios no le decía, porque muchos a veces nos confundimos, Dios no le decía al pueblo de Israel, tienes que llevar todos los frutos de la cosecha. Le decía, los primeros. ¿Verdad? Donde leímos, decían los primeros frutos de tu cultivo, los primeros frutos de tu cosecha, los llevarás a la casa de Dios para dedicarlos a Dios, para que sean presentados delante de Dios. Como dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 1 al 4, dice: cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de la primicia de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Algo muy importante era que el que presentaba debía confesar de la bendición de Dios. La Biblia nos indica en aquel tiempo al pueblo de Dios, era Israel el escogido, y en este tiempo su iglesia, que debe entregar las primicias una vez que haya entrado en la tierra prometida. Ahora usted dirá, pero ¿a cuál tierra prometida entraré yo? Si usted no está en Egipto, es decir, viviendo para agradar al mundo, si usted no está viviendo para agradar al mundo, si usted no está en el desierto viviendo en la desobediencia como el pueblo de Israel, entonces usted está en la tierra prometida. El pueblo de Israel se le había dicho que solo cuando entrara a la tierra prometida iba a dejar de recibir el maná, cuando comiera de los frutos. Ahora, nosotros que veníamos en nuestra vida en desobediencia, practicando las cosas del mundo, y llega Dios, nos toma y nos mete a su iglesia, a su tierra prometida. Por lo tanto, usted y yo
tenemos que ofrecer las primicias. Parte de tomar posesión de la tierra prometida es entregarle a Dios las primicias. Parte de tomar posesión de la tierra prometida es entregarle a Dios las primicias. Las primicias de todos tus frutos, de tu trabajo. Y muchos obviamos esto. Muchos no entendemos esto. Porque decimos, es que eso era para el pueblo de Israel. Es que los diezmos era para el pueblo de Israel. Pero la bendición que se desprende de Abraham, esa sí era para mí. O sea, cuando tenemos que recibir de Dios, sí es para mí. Pero cuando la iglesia debe darle a Dios, ahí sí era para el pueblo de Israel. Y de allí nos agarramos mucho. Es que los apóstoles no hablan de esto. Es que Jesús, pero Dios dice que Él dio a su Hijo Jesucristo como primicia por todos nosotros. ¿Y por qué Jesús? Porque dice la palabra de Dios que Él estaba desde el principio, el primogénito de Dios. Dios lo primero, lo más hermoso, lo más importante, a su Hijo por usted y por mí. Y ahí sí, mucho no nos metemos en dar las primicias. Porque pensamos que la primicia es solo fruto del campo. O muchos lo relacionamos con las posesiones, con la riqueza. Pero cuál importante que usted y yo saquemos el tiempo de primicia para Dios. Usted se preguntará, ¿y dónde están los demás hermanos? ¿Cierto? Una de las cosas que siempre hemos recalcado aquí, hermanos, usted y yo tenemos que cuidarnos con lo que estamos viviendo. Pero el 31 yo vi a más de un hermano hasta sin tapaboca en la calle y yo dije, Dios mío. El 31 no había problema, desapareció el COVID. Y que Dios nos guarde, porque en estos días veremos las consecuencias de todo lo que ha pasado en estos días pasados. Entonces hoy nos duele todo, pero el 31 nada. ¿Dónde están los demás? Igual que ayer. Gloria a Dios porque usted sacó su tiempo. Pero usted se preguntará, ¿dónde están los demás hermanos? Que ni siquiera el tiempo de primicia le hemos dedicado a Dios. Mire, cuando la Biblia habla del diezmo, también el tiempo se incluye. Cuando habla de las ofrendas, también el tiempo se incluye. Decir que nosotros como mínimo deberíamos dedicarle a Dios de las 24 horas del día, 2 horas y casi 30 minutos, 2 horas y 25 minutos aproximadamente. Y 20 minutos. ¿Verdad? 2 horas y 20 minutos para ser más exacto. Como mínimo, dedicárselo a Dios todos los días. Pero se nos olvida, se nos pasa por alto, porque el tiempo también tenemos que ofrendarlo, el tiempo también tenemos que diezmarlo, pero no lo hacemos. Incluso algunos ni oramos. Y hoy el servicio, el primer ayuno de las primicias a Dios. Sabemos que el origen de la fiesta de las primicias, ¿verdad?, fue poco después de que Dios le dio la orden de los mandamientos a Moisés. Dios le dio los mandamientos a Moisés
para manejar al pueblo de Israel.